Hola, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy voy a estar resumiendo uno de los libros de Narnia. Mi plan es resumir todos para que conozcan la historia y para que también los que ya conocen el libro y lo leyeron dejen sus comentarios o dudas respecto a la historia. Como lo haré en orden cronológico, empezaré a narrar el resumen del libro El sobrino del mago. La historia comienza en Londres, donde conocemos a Polly Plummer, quien vive en viviendas adosadas. Un día, mientras ella está en su jardín, un niño con la cara sucia asoma la cabeza por encima del muro del jardín de al lado. Como nunca antes había visto niños en esa casa, Polly sintió bastante curiosidad. Aparentemente el niño había estado llorando y frotándose la cara mojada con las manos sucias, lo que explica su apariencia mugrienta. Polly le da la bienvenida al niño con un hola y le pregunta su nombre. El chico es Diggory, nombre del que Polly se burla y empieza a decirle que tiene la cara sucia. Todos estos comentarios hacen estallar a Diggory. Él le explica que se vio obligado a dejar los lujos de vivir en el campo para vivir en Londres, un agujero bestial como él lo llama. Además le dice a Polly que su padre está en la India, su tío está loco y que su madre está muy enferma. Polly inmediatamente lo consuela, y la curiosidad se apodera de ella y le pregunta sobre el señor Kidderly, el tío de Diggory, y siempre habla de cosas extrañas, e incluso llora en su habitación secreta en el piso de arriba. Polly trata de encontrar varias explicaciones de por qué el señor Kidderly actúa de esa manera, y así nació la amistad entre Diggory y Polly. La acción clave comienza cuando los dos deciden explorar en las casas adosadas en las que viven los dos. Polly había descubierto que podía acceder a las áreas bajo el techo con un pequeño esfuerzo y había creado una cueva secreta para su diversión. Diggory pregunta hasta dónde llega el túnel y Polly reconoce que no hay barreras entre las casas. Polly sugiere que intenten entrar en la casa más allá de la de Diggory, una casa que había estado vacía durante algún tiempo. Después de unos minutos llegan a lo que pensaron que era la casa abandonada. Diggory empuja la puerta para abrirla y descubre que la casa no está vacía en absoluto, sino que hay una especie de estudio prolijamente amueblado. Los dos entran en la habitación y apagan las velas. La sala se describe como una especie de laboratorio, lleno de todo tipo de herramientas científicas. Los objetos que más atraen a Polly son varios anillos verdes y amarillos, que se encuentran en una bandeja. Hay un extraño zumbido que llena la habitación. Diggory sugiere que se vayan porque aparentemente han entrado a la casa de alguien más, y Polly pregunta por los anillos, pero antes de que Diggory pueda insistir en irse, la sombra aterradora del tío Andrew se levanta de la silla. Los niños se quedan sin palabras, y se asustan más cuando el tío Andrew cruza corriendo la habitación y cierra la puerta. Los dos chicos comenzaron a retroceder hacia la puerta del ático por la que habían entrado, pero el tío Andrew se lanza hacia esa puerta, bloqueando el escape. Los niños están efectivamente atrapados. El tío Andrew comienza a contarles sobre un gran experimento que está realizando. Los niños piden irse porque es la hora de la cena, y Andrew se niega a dejar que se vayan. Pero a medida que los niños suplican más por irse, Andrew parece cambiar de opinión. Sin embargo, antes de irse, le ofrece a Polly uno de los anillos amarillos. Polly está encantada de saber que puede tener uno de esos anillos, por los que tenía tanta curiosidad. Entonces se acerca a la bandeja y nota que el zumbido en la habitación se hace más fuerte a medida que se acerca a los anillos. Justo cuando Diggory le grita a Polly que no toque los anillos, ella toca uno de ellos y desaparece, dejando a Diggory y Andrew solos en la habitación. Sorprendido al ver desaparecer a su amiga, Diggory deja escapar un grito, que Andrew ahoga rápidamente. Diggory trata de calmarse y se ve obligado a escuchar la historia de cómo surgieron los anillos. Todo empezó cuando Andrew Kidderly nació alrededor de 1840 en Inglaterra. Él tenía una madrina, la señora Lefay. La familia de Andrew no visitaba a esta señora, porque todos la veían como una loca. La señora afirmó abiertamente ser un hada, y le dijo a su ahijado que sabía de la existencia de otros mundos. Con el tiempo los dos se separaron cuando ella fue enviada a prisión por usar magia. Con el tiempo su madrina estaba muy débil y Andrew pudo visitarla en sus últimos días. Antes de morir le entregó una caja de origen mágico. La señora le pidió que la destruyera y Andrew lo juró pero nunca cumplió su promesa. En cambio se embarcó en una larga carrera en la magia.
Sabiendo que la caja y su contenido son de origen mágico, Andrew se puso a descubrir cómo usar el contenido de la caja. Esta búsqueda le llevó la mayor parte de su vida adulta. Durante este tiempo, Andrew aparentemente no tenía carrera y en cambio prefería vivir de la caridad de su hermana Letita. También buscó e investigó formas de magia, y finalmente se convirtió en un mago bastante experto. Después de años de investigación, descubrió que la caja era de la isla Atlantis. En el interior había polvo de otro mundo. Al descubrir esto, Andrew comenzó a trabajar en su estudio, tratando de usar ese polvo para acceder a otro mundo. Esto continuó hasta la actualidad. Utilizó a unos conejillos de indias para su proyecto, y lo logró. Pero como estos conejos no podían regresar para contarle lo que habían visto, el experimento no fue tan exitoso. Es por eso que envió a Polly a ese otro mundo sin forma de regresar. El tío Andrew le dijo que va a tener que ir a buscarla con uno de los anillos. El anillo amarillo lo sacaría de la tierra, y con el anillo verde debería regresar a casa. Así que tomó los anillos, decidido a ayudar a su amiga. Diggory se puso el anillo amarillo y el tío Andrew y el estudio desaparecieron. Diggory pudo sentir que corría por el espacio vacío. Se sentía como si estuviera bajo el agua, una idea que lo asustó bastante. Sintió que se precipitaba hacia arriba justo antes de salir de un pequeño charco. Se puso de pie y miró a su alrededor, notando que había árboles por todas partes y otros pequeños charcos similares al que acababa de salir. Diggory no recordaba tanto su vida, es el efecto que tiene el bosque en él. De repente ve a una niña acostada cerca de un árbol. Ella comenta que lo había visto antes, y Diggory le pregunta cuánto tiempo había estado allí, y ella respondió que siempre había estado allí. Y Diggory afirma que él también siempre había estado en el bosque, pero Polly lo había visto salir del charco hace unos segundos. Es decir que este bosque hace este efecto en ellos, genera como una especie de amnesia. Después de una larga conversación, recuerdan todo lo que había pasado y ambos deciden intentar irse a casa. Cuando se acercan al charco y saltan, nada sucede. En ese momento, Diggory recuerda que tienen que usar los anillos verdes para poder ingresar al portal que los lleva a la Tierra. Cuando ambos tienen sus anillos y están por saltar al charco, Diggory se da cuenta de que podrían haber otros mundos en los otros charcos del bosque. Polly no entiende lo que quiere decir, por lo que Diggory le explica que el bosque podría ser un portal, un lugar intermedio que puede llevarte a cualquier lugar. El bosque es apodado por Polly como el bosque entre los mundos. Antes de ingresar a otro charco que los llevará a otro mundo, Polly decide marcar el charco que los lleva a la Tierra, ya que el bosque es enorme y todos los charcos son iguales. Ambos se ponen nuevamente los anillos verdes y saltan en un charco cercano, donde descienden a lo desconocido. Después de esto, llegaron al mundo de Charn. Encontraron un salón lleno de gente, pero no se movían ni respiraban. Parecían de piedra. Todos vestían prendas muy lindas y elegantes, y eran un poco más altos que los humanos, con rostros serios y hermosos. Al frente de la sala había una campana dorada con un mazo, y una inscripción que decía: «Haz tu elección, extraño aventurero. Toca la campana y espera el peligro, o pregúntate hasta que te vuelva loco lo que hubiera pasado si lo hubieras hecho». Polly está incómoda con todo el asunto y expresó su deseo de irse con los anillos, pero Diggory, sin embargo, no pudo resistirse y tocó la campana. Después de unos segundos apareció una mujer llamada Jadis y preguntó quién había tocado la campana, a lo que Diggory confiesa que fue él. Jadis se da cuenta que Diggory no es de sangre real y le pregunta cómo llegó al palacio. Polly menciona que vinieron por arte de magia. Ignorando a Polly, la reina nuevamente le pregunta a Diggory si es verdad. Él responde afirmativamente, y la mujer lo agarra repentinamente por la barbilla y lo estudia durante varios minutos, antes de suponer que no es un mago, sino que viajó con la magia de otra persona. Entonces Diggory le dice que fue obra de su tío Andrew. El palacio continúa derrumbándose a su alrededor, y Jadis saca a los niños del palacio. Para salir, la mujer pronuncia un hechizo que vaporiza la puerta y salen a una especie de terraza, donde pueden contemplar el campo. Hasta donde se alcanzaba a ver, todo estaba silencioso y muerto. Había un gran sol rojo, un sol moribundo, que estaba bajo el horizonte, lo que explicaba el resplandor rojizo del interior. La mujer procede a contar la historia de Charn y la batalla que la destruyó. Jadis era la última reina de Charn. Su hermana se negó a ceder el trono y se produjo una batalla.
Cuando el último de sus soldados cayó en la batalla, Jadis se paró en la misma terraza donde ahora estaba con los niños, mientras que su hermana subía por las escaleras. Entonces Jadis pronunció la palabra deplorable y toda vida, excepto la suya, fue borrada para siempre. Diggory pregunta por qué el sol es tan rojo, y esto se debe a que es viejo y está muriendo. Los niños mencionan que su sol es amarillo y joven. Jadis se interesa en esto e insiste en que la lleven a Inglaterra de inmediato. Los niños, inseguros de cómo proceder, intentan disuadir a la reina de ir. Jadis ofrece una historia de cómo Diggory puede permanecer a la realeza y cómo su tío Andrew podría gobernar la tierra. Polly le dice que la sugerencia es una tontería, y la reina, insultada, agarra a Polly del cabello. Polly, asustada, le grita a Diggory que toque su anillo, y el mundo se desvaneció, donde ambos nuevamente aparecen en el bosque entre los mundos. Debido a que la reina había estado agarrando el cabello de Polly, ella también fue transportada de Charn al bosque, lo que demuestra que no es necesario usar un anillo para ser transportada. La persona solo necesita tocar a alguien que tuviera un anillo. Cuando la reina llega al bosque, su fuerza disminuye y se vuelve muy débil. La obligan a soltar a Polly y se dirigen al charco que los lleva a la tierra. La bruja grita con voz débil, rogando a los niños que no la dejen. Diggory duda, sintiendo algo de lástima por la bruja, pero igualmente los chicos saltan al charco. A medida que se van acercando a la tierra, Diggory siente un pellizco que cada vez se hace más fuerte. Cuando llegan al estudio de Andrew, el anciano está asombrado por lo que habían traído, porque sí, la bruja había agarrado a Diggory por la oreja y así fue transportada con él. En la tierra, Jadis había recuperado su fuerza, la bruja se incorporó y se podía ver que era gigante. El tío Andrew estaba nervioso y la reina exige saber quién es el mago que la trajo a este mundo. Andrew finalmente confiesa que es el responsable. La bruja lo agarra violentamente por el cabello y lo mira a los ojos. Después de unos momentos, ella lo suelta enviándolo desparratado por la habitación. Ha determinado que es un mago menor y no de linaje real, y que su forma de magia fue destruida en Charn hace mucho tiempo. Ella le ordena a Andrew que le consiga transporte para empezar la conquista del mundo, advirtiéndole que no haga nada traicionero o de lo contrario habrá consecuencias. Entonces Andrew se va malhumorado. Mientras tanto, Andrew fue a su habitación y se vistió con la mejor ropa que tenía. Obviamente estaba convencido de que la bruja se iba a enamorar de él. Envió a la criada a buscar un cabriolé, antes de detenerse para pedirle a Letita, a su hermana, algo de dinero para poder entretener a su invitada. Letty, que está arreglando un colchón, se niega a darle dinero porque toda su vida lo mantuvo. Cuando Andrew comienza a negociar con su hermana, la bruja irrumpe en la habitación y exige saber cuánto tiempo debe esperar para que la lleven. Letty desaprobaba obviamente a la bruja y exigió que se vaya de inmediato o que iba a llamar a la policía. La bruja pronuncia un hechizo para destruir a la tía Letita, pero descubre que su poder no tiene ningún efecto en este mundo. En cambio, agarra a Letita por el cuello y las piernas y la arroja al otro lado de la habitación, antes de seguir a Andrew hasta el cabriolé que acaba de llegar. Diggory está horrorizado de que la bruja esté suelta en Londres, pero debe centrar su atención en la tía Letita, quien afortunadamente se cayó sobre el colchón después de que la bruja la empujara. Ella le pide a la criada que llame a la policía para denunciar a una lunática. Después de atender a Letita, Diggory comienza a considerar cómo sacar a la bruja de Londres. Se sienta en la ventana delantera para esperar a que ella regrese. Pero el caos comienza en la ciudad. El caballo que tira en un taxi al ver a Jadis se asusta y choca contra un poste de luz y el cabriolé se destroza. En ese momento Jadis se sube al caballo haciendo que se vuelva más violento. El dueño del cabriolé llega e intenta calmar al caballo, mientras que la policía intenta detener a la bruja. Andrew sale del cabriolé destruido y está tratando de calmar la situación, pero Diggory se le adelantó y trató de tocar a la bruja con el anillo amarillo. Justo Polly llega después de haber estado castigada porque desapareció bastante tiempo y decide ayudar a Diggory. Finalmente Diggory agarra a la bruja y le grita a Polly, que lo está tocando, que se ponga su anillo amarillo. El mundo se desvanece y todos llegan al bosque. Diggory, Polly, Andrew, el taxista, su caballo y Jadis. El caballo llamado Fresa está calmado y Jadis se desploma sobre él. Los chicos están decididos y quieren regresar a la bruja al mundo de Charn, pero no saben qué charco es la puerta a ese mundo. El caballo Fresita empieza a beber agua de un charco y todos deciden ingresar por ese portal. Cuando llegan a este mundo desconocido, todo está oscuro.
Diggory piensa que tal vez es medianoche en Charn, pero Jadis confirma que no están en su mundo. De repente una voz comienza a cantar. Era una voz encantadora. Provenía de todos lados. Las estrellas comenzaron a aparecer en lo alto mientras miles de voces se unían a la primera voz. A medida que crece el sonido, el horizonte comienza a aclararse y cuando la música llega a su clímax, el sol sale por primera vez. La bruja parece entender la música. Andrew está horrorizado y los demás escuchan con una cálida satisfacción. A la luz del sol todos podían ver el paisaje y a un gran león, que era el cantante. El tío Andrew les dice que se pongan los anillos para volver a la tierra, pero los niños no quieren. El taxista les dice que se callen, ya que el canto del león había cambiado. Mientras el león cantaba, varias plantas comenzaron a crecer, comenzando primero con pasto y luego con árboles. Mientras Diggory observa, Andrew vuelve a acercarse sigilosamente a él para intentar llegar a su anillo. La bruja exige que nadie se acerque a 10 pasos de los niños o les arrancaría los sesos con una parte de la falora que tenía. El canto de este león produce que más plantas y flores aparezcan. Polly se dio cuenta rápidamente que la canción hacía que la vida creciera a su alrededor. Por un momento el león se acerca a todos y Jadis sale corriendo asustada. Cuando se acerca aún más, Jadis lo golpea, pero esto no le afecta al león. Andrew insiste en irse y le quiere quitar los anillos a Diggory, pero los chicos querían quedarse para ver qué estaba pasando. Andrew está muy codicioso y piensa que podría traer piezas de barcos y trenes, que se convertirían en objetos desarrollados para ganar mucho dinero, deseando abrir un balneario en el Nuevo Mundo. Diggory se emociona porque podría ayudar a su madre enferma, así que se acerca al león para preguntarle si hay alguna forma de ayudarla. Mientras tanto, muchos animales aparecen y el gran león elige a 2 de ellos para que sean animales parlantes. Además, les ordena a estos animales parlantes que sean amables con los animales que no lo son. Después de que todo esto ocurriera, Aslan llevó a varias criaturas para hablar en privado sobre un mal que había llegado a la Tierra. Diggory tiene la intención de pedirle a Aslan que ayude a su madre y entra en el círculo de animales. Él, Polly y el taxista se acercan a los animales un poco confundidos, ya que estos pueden hablar. Mientras tanto, Andrew los ve simplemente como animales salvajes, y estaba un poco asustado. Cuando escuchó por primera vez la canción del león, hizo todo lo posible para convencerse de que el león no estaba cantando, y al tratar de volverse más tonto, lo logró. Todos los animales para él no hablaban, pero producían ruidos de animales regulares. Así que cuando ve que un gran grupo de animales se acerca a él, Andrew decide huir. Los animales tienen pocos problemas para atraparlo y acorralarlo. Le preguntan quién es, pero Andrew solo escucha gruñidos. Los animales no sabían que Andrew era un humano como Diggory y los demás. El tío Andrew se desmaya del miedo y los animales discuten qué se debe hacer con él. Mientras tanto, Fresita lleva a Diggory y a Polly con Aslan. El león todavía está en conferencia con sus bestias elegidas y Diggory se da cuenta de que no puede interrumpir. A la orden de Aslan, los animales se hacen a un lado y Diggory se acerca, preguntando si Aslan ayudaría a su madre. Aslan mira hacia otro lado y les pregunta a los animales si este es el chico que lo hizo. Aslan luego se vuelve hacia Diggory y le ordena que le explique cómo llegó la bruja a Narnia. Toda la historia sale a la luz y se le dice a Diggory que debe deshacer lo que se ha hecho. Aslan vuelve con el taxista y Polly. El león le pregunta al taxista si le gustaría vivir en Narnia. El taxista se resiste porque está casado y no quiere dejar a su mujer. A través de la magia, Aslan trae a la esposa del taxista desde la tierra. Aslan les dicen que van a ser el primer rey y reina de Narnia. Después de un breve resumen de las responsabilidades del rey, Aslan declara que la coronación se llevará a cabo muy pronto. Aslan le pregunta a Polly si ha perdonado a Diggory por el daño que le había hecho en Charn, y ella le responde que sí. Recuerden que Diggory había sido un poco cruel con Polly porque ella no quería estar ahí y él insistió. Entonces Aslan, satisfecho, se vuelve a ocupar del mismo Diggory. Aslan le pregunta a Diggory si está listo para deshacer el daño que ha hecho. Diggory deja escapar que necesita ayuda para su madre, pero se da cuenta después de ver lágrimas en los ojos de Aslan que el león comparte su dolor. Diggory está listo. Se le ordena viajar al oeste de Narnia y arrancar una manzana de un árbol que crece en un jardín y devolvérsela a Aslan. Al darse cuenta de la distancia, Diggory le dice a Aslan que tardará un tiempo en regresar, pero Aslan le proporciona transporte. El león llama a Fresita y le pregunta si le gustaría volar, así que le da alas y lo rebautiza como Fletch.
Polly y Diggory se suben encima del Pegaso y empiezan su recorrido. Como es un trayecto largo, los tres acampan hasta que nuevamente sale el sol. Una vez que llegan, en la puerta hay una rima que indica que solo se debe tomar fruta para los demás y no para beneficio propio. Así que Diggory entra y arranca una manzana plateada de sus ramas. Está a punto de irse, pero Jadis aparece. Ella lo tienta a tomar una manzana para su madre enferma, alegando que el león Aslan ni siquiera se preocupa por ella, que solo quiere una manzana para él. Ella le habla de los beneficios de la manzana y sugiere que él y ella podrían ser rey y reina para siempre, si tan solo se viera. Diggory huye hacia la puerta y salta sobre la espalda de Fletch, dejando atrás a la bruja. Pronto llegan a Narnia y Diggory le presenta la manzana a Aslan. El león ordena que la manzana sea arrojada hacia el río. Más tarde se realiza la coronación del rey Frank y la reina Ellen. Fletch nota el cambio en Frank inmediatamente. Ha comenzado a perder su acento y su apariencia parece más majestuosa. Volviendo al tío Andrew, los animales lo habían puesto en un árbol donde creció oro y plata gracias al dinero que tenía en sus bolsillos. Andrew había sido colocado en una prisión viviente por los animales, que, después de decir que no era un árbol, lo arrancaron de raíz y pensaron que Aslan tendría que lidiar con él. Aslan luego ordena que liberen a Andrew, declarando que poco se puede hacer por un viejo tonto que ha creado tanta miseria, así que respira sobre Andrew y lo hace dormir. Mientras tanto, los enanos transforman los árboles de plata y oro en dos coronas. Frank y Ellen son coronados como rey y reina de Narnia. Más tarde nos enteramos que cerca del río ha crecido un árbol de la manzana que plantó Diggory. Aslan le dice a Diggory que el árbol dará alegría, vida y salud para todos los buenos narnianos, pero muerte, horror y desesperación para Jadis, quien no podía estar a menos de 100 millas de ese árbol o cualquier otro relacionado. Diggory toma una de las manzanas de este nuevo árbol para su madre y pide volver a casa. Inmediatamente Diggory, Polly, Andrew y Aslan están en el bosque entre los mundos. Aslan les muestra lo que pasó con el charco de Charn. Se ha secado y les dice que es una advertencia a la raza de Adán y Eva. Aunque no somos tan malos como Charn, es posible que alguien descubra un secreto tan terrible como la palabra deplorable que pronunció la bruja en su mundo y por lo tanto causa el mismo dolor y tristeza en Narnia o en cualquier otro lugar. Los chicos prometieron enterrar los anillos para que nadie los use. Finalmente los tres llegan a Londres y todo está igual. El cabriolet destrozado, los policías, los espectadores. Y Diggory se sorprende de que no haya pasado tiempo desde que se fueron. El tío Andrew, ahora despierto, entra corriendo a la casa y se encierra en su habitación. Mientras tanto, Polly va al estudio de Andrew y recoge el resto de los anillos, como ordenó Aslan. Diggory le lleva la manzana a su madre para que se la coma. Al día siguiente toma el resto de la manzana y lo entierra en su jardín. Gracias a la manzana, la madre de Diggory comenzó a mejorar y siguió haciéndolo hasta que estuvo completamente sana. El día después de que Diggory enterró el corazón de la manzana, Polly y Diggory se reunieron para deshacerse de los anillos. Los enterraron en un círculo alrededor del pequeño árbol. Con el paso del tiempo, las cosas continuaron mejorando para Diggory. Después de la muerte de un miembro rico de la familia, su padre regresó de la India y la familia se mudó a una casa grande en el campo. Diggory y Polly siempre fueron buenos amigos. En Narnia todos vivían en paz. El rey Frank y la reina Ellen reinaron en gloria. Su hijo mayor se convirtió en rey después de ellos y su segundo hijo se estableció en otra parte de la tierra. La manzana que Diggory plantó creció hasta convertirse en un gran árbol y proporcionó buenos frutos, aunque no eran frutos mágicos. Esto fue así por muchos años, hasta que una gran tormenta derribó el árbol. Pasaron las décadas y ahora Diggory es un hombre adulto, un gran profesor y propietario de la antigua casa de los Kederly. No podía soportar ver el árbol cortado en leña, por lo que construyó con toda esa madera un armario para poner en su casa. Es el famoso ropero que ya todos conocemos. Diggory nunca descubrió las propiedades mágicas de este ropero, pero alguien más lo hizo, y así comenzaron los viajes entre Narnia y nuestro mundo. Por si se preguntaban qué pasó con el tío Andrew, él dejó de practicar magia, pero de vez en cuando se lo podía ver hablando sobre una reina extranjera que había recibido una vez en Londres. Y así finaliza el resumen del sobrino del mago. Te invito a dejar un comentario contando qué te pareció. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo resumen.